Veíamos imágenes desde la isla de Cuba a oscuras y es una oscuridad, si se quiere, en muchos sentidos. Comencemos mencionando la crisis energética que ha desatado un inmenso malestar por la naturaleza de la afectación. Oscuridad también en las medidas que ha tomado el régimen de Miguel Díaz-Canel para afrontar esta situación, esta crisis. Medidas de represión, de demagogia, como es costumbre desde hace más de medio siglo en Cuba. Como si fuera poco lo anterior dicho, este problema podría empeorar tras el paso de la tormenta tropical Oscar, que ya tocó tierra como huracán de categoría 1 este domingo en la provincia oriental de Guantánamo. Oscar deja en esta zona de la isla lluvias, chubascos y tormentas eléctricas. Además, fuertes marejadas, principalmente al norte de las provincias de Guantánamo y Holguín. Se mantendrán, ese es el pronóstico, las inundaciones costeras de moderadas a fuertes en zonas bajas del litoral. En este inicio de la tarde quiero saludar en Miami a Miguel Alejandro Hayes Martínez, consultor político, experto economista, director y conductor del podcast El Solar. Bienvenido a la tarde, gracias por atender esta invitación. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto. Cuarto día de apagones consecutivo en la isla, en Cuba, y yo quisiera preguntarle, ¿qué tan grave es la crisis por falta de energía eléctrica que está viviendo la isla en este momento? Lo primero es que la crisis es tan grave como ninguna que se ha vivido en Cuba anteriormente. Es decir, lo más parecido ocurrió hace ya casi 20 años durante el conocido periodo especial. Ahora, si lo vemos en este momento específico, yo creo que la única manera posible de la salida es a través de inversiones multimillonarias. Hablamos de más de 5.000 millones de dólares es lo que costaría esto a Cuba. ¿Por qué digo esto? Porque ese monto de dinero no existe. Las autoridades, el gobierno, el régimen no dispone de eso. Entonces esa es la gravedad, ¿no? Que no hay manera de solucionarlo. Incluso después de 4 días no se ha logrado tener al 40% de Cuba con electricidad. De hecho, hablamos de un 20%, 15% ahora mismo con electricidad. 5.000 millones de dólares. ¿Qué tal mirar a ver los aliados, Rusia, China, Venezuela? Sí, sobre esto, en un momento, digamos, de menos tragedia que ahora, hace casi 10 años, en el año 2015, la propuesta gubernamental para reparar, insisto, hace casi 10 años, para reparar, modernizar y sobre todo crear un sistema que tuviera un sistema de respaldo, o sea, toda esta dinámica, cuando falla el sistema hay algo de respaldo que cubre ese espacio vacío y también tener fuentes de energía renovables. Ese proyecto hace 9 años se planificó para 10.000 millones de dólares. De todo ese dinero, las autoridades cubanas solo consiguieron un financiamiento ruso que además no pudieron acceder. Si me permiten brevemente para explicar qué fue lo que ocurrió, y es que el gobierno ruso le ponía al gobierno cubano la condición de que debía pagar por adelantado 120 millones de dólares, el equivalente a un solo hotel de los que se construye en Cuba actualmente, para acceder a ese crédito. Entonces, las autoridades cubanas, el gobierno, los militares específicamente, no dieron ese dinero. ¿Qué quiere decir? Que en realidad sí es posible que un conjunto de aliados den ese dinero. El problema está por la parte de Cuba, y es que cuando estos préstamos se entregan, por lo general, los favorecidos son sobre todo las empresas del país que emite el crédito. Es decir, Rusia iba a entregar un crédito a Cuba, que iban a ser empresas rusas las que iban a ejecutar este proceso. Evidentemente, los militares cubanos no tienen ningún tipo de beneficio económico directo. Entonces, eso hace que incluso no tengan incentivos reales para buscar financiamiento externo. Ahora, Miguel, una crisis eléctrica, esta que está viviendo la isla, que está viviendo Cuba, que está dejando en gran evidencia además otra crisis, la de puertas adentro, la del flujo de caja, la de la económica como tal. Mira, yo creo que hablar de economía en Cuba ahora mismo es un lujo. ¿Por qué digo esto? Uno se comunica con cualquier persona en Cuba, un familiar, un amigo, un conocido, alguien en redes sociales y va a decir, me quedé sin comida. Es decir, no el arroz, frijoles, no, pero la carne ahora mismo, la poca carne que existía en Cuba, ya se echó a perder. Luego del viernes, tantos días en apagón, ya no hay comida. Entonces, la comida no está, no importa lo que quede. No obstante, los bancos están paralizados, las escuelas, los pocos centros de producción.
Y en los pocos sectores de la economía que dan ingresos, sobre todo los servicios, ahora mismo están paralizados. Incluso en horas de la tarde ya estaban desactivando, por así decirlo, apagando un grupo de hoteles dentro de Cuba. Es verdad que no son los hoteles más importantes y más significativos, pero hasta los hoteles que hasta ahora estaban encendidos se han ido apagando. Es decir, hablamos de una economía puramente paralizada, como si hubiese habido una guerra. Incluso las imágenes de Ucrania a veces son mucho más productivas que lo que puede estar ocurriendo en Cuba ahora mismo. Lo que estamos viendo, Miguel, desde el fin de semana a hoy, es que producto del apagón, producto de lo que ocasiona que no haya electricidad, usted muy bien lo narró específicamente, la falta de comida, la carne, el pollo, tal vez, que no pueden ser refrigerados, eso está afectando también ya la estabilidad de las familias y de la gente. La gente está comenzando a molestarse por esa situación y la respuesta del régimen ha sido amenaza, Miguel. Yo creo primero que la molestia, es decir, es un matiz, pero puede ser importante, la molestia ya viene porque justo antes de estos apagones, los últimos meses en Cuba han sido de apagones. Bueno, la palabra que se usa en Cuba es apagón, ¿no? Es coloquial de corte de electricidad extendido. Hablamos de apagones de 10, 12, 14, 16 horas. Ese ha sido Cuba en los últimos meses. Antes de eso era un poco menos. Entonces ya la molestia justo en este momento ya es un punto superior. Aunque la gente esté en sus casas, los cubanos estén en sus casas, todo el mundo está molesto, rabioso, en un estado ya humano, incluso puede ser casi que clínico, porque es una tortura, no, tal vez para alguien que viva en una selva no, pero en el caso cubano sí lo es. La gente está adaptada a tener su casa, su electricidad. Ahora, el caso de la represión realmente no sorprende, era de esperarse que el régimen saliera con este tipo de reacción, sobre todo porque temen que la gente tome las calles y no creo que tengan ahora mismo la capacidad de respuesta para un pueblo que está en un estado, creo que nunca se había vivido. Incluso hoy en la mañana comentaba con un amigo en la radio también que el precedente en la historia de Cuba es justo antes cuando terminaron las guerras de independencia contra España en el año 1898. Cuba está como si hubiese atravesado una guerra de independencia y devastación. Miguel, y algo que me causaba curiosidad desde Díaz-Canel era que hacía referencia, lo único que contrasta con la unidad de los cubanos, y hacía referencia a una supuesta unidad de los cubanos frente a las adversidades, y eso no es precisamente lo que estamos viendo ahora mismo. Ahí yo pienso que él está confundiendo la solidaridad, la empatía, ese sentimiento humano altruista de que uno ayuda, es decir, uno que está fuera de Cuba o que está adentro, así que entre nosotros como sociedad nos ayudemos. La propaganda oficial intenta siempre vender eso, ese comportamiento humano natural, por así decirlo, como un símbolo de fidelidad al gobierno. Los cubanos nos vamos a ayudar entre nosotros con el gobierno o sin el gobierno. Lo que ellos, como siempre, como hacen con el deporte, la cultura, lo poco que queda de la educación, siempre intentan capitalizar como una conquista. Pero ahora mismo la unidad posiblemente en Cuba sea en contra de ellos. Con estos apagones tan terribles, yo he conocido gente en Cuba, personas que tradicionalmente defienden al régimen y ahora mismo están en un estado de deserción total. Yo creo que eso también es importante. Lamentablemente el costo humano ha sido muy alto del apagón, pero también ha removido las pocas conciencias que quedaban por remover. Ahora, hay que decirlo también, Miguel Alejandro, antes de que los apagones en Cuba fuesen noticia internacional, hay que decir que fue noticia internacional que en Cuba, por ejemplo, no había pan. Sí, en los últimos, yo tomo 4 o 5 años porque la historia de Cuba es una larga cadena de esto que estamos viviendo, aunque este apagón, insisto, es sin precedente. Ha habido varios momentos de falta de pan en los últimos años, es decir, es una crisis de escasez generalizada que básicamente ocurre en picos. Y ya cuando ocurren los picos es cuando, digamos, la opinión pública internacional se entera y vuelve a ser noticia. Pero cuando no hay picos también hay una crisis. Realmente el pan de manera regular es difícil acceder en Cuba, pero no solo el pan, hablamos de la carne. Cuando digo la carne no me refiero a 4 o 5 tipos de carne, a las únicas carnes que se compran en Cuba, que son los paquetes de muslos de pollo, paquetes de pechuga, paquetes de salchicha y picadillo. Esa es la carne que se compra en Cuba, sin muchas variantes, de un solo tipo. Hay crisis de esos, hay crisis de combustible, hay crisis de transporte público, al punto que las personas prefieren caminar a veces 4, 5, 6 kilómetros antes que tomar el transporte público, que puede demorar 3 horas esperando.
Es decir, la escasez no es solo de un producto, sino de todo lo más imprescindible que puede hacer falta, perdón, en un hogar, digamos, papel higiénico, pasta de dientes, lo más elemental, el jabón. Todo eso está en falta en Cuba. Incluso el régimen ha hecho que esos productos cada vez más sean difíciles de acceder en tiendas cubanas, no solo en tiendas cubanas en divisas, sino que ahora hay que comprarlos en tiendas cubanas que solo se pueden pagar desde el exterior por nosotros, la diáspora, los emigrados. Ahora, Miguel Alejandro, tú me decías, aunque en este momento el pueblo cubano está en sus casas, es decir, la gente está soportando esta situación, hay mucho malestar. ¿Podemos ponerle el calificativo a la isla de Cuba y a su gente de una olla de presión? Y hablo del malestar de la gente frente a la crisis generalizada. Hemos hablado de productos básicos, de alimentos, de energía eléctrica, de transporte público. ¿Qué más le falta vivir en penuria a los cubanos para levantar su voz y exigir ser atendidos por un régimen que se jacta fuera de Cuba de atender a su gente y de tener una unidad en relación a un modelo económico y político que realmente fuera de la isla y dentro de la isla ha fracasado? Bueno, yo voy a intentar evitar cualquier nacionalismo, chauvinismo, incluso hacer un poco la defensa mezclada con algún análisis. Primero, el pueblo cubano creo que se nota, primero no es un pueblo guerrero en su generalidad, somos un pueblo generalmente pacífico, que no nos gusta la violencia. Incluso algo que ha marcado la historia reciente de Cuba es que los opositores cubanos no son violentos. La mayoría de los opositores cubanos, desde que triunfó la Revolución Cubana, han sido o intelectuales o lo que se puede resumir como personas decentes, padres de familia, hombres de bien. O sea, no hay una historia de, digamos, violencia física, que es algo que sí marcó el inicio de la Revolución Cubana, que fue la violencia física. Ahora, yo no creo que la cuestión esté en la cantidad de procesos de daño a los cubanos. Es decir, la cuenta no va por cuánto más debe resistir el cubano o qué más debe pasar para que ocurra una revuelta, sino qué es lo que falta en realidad para que el pueblo cubano reaccione. Digo esto porque el régimen cubano se ha dedicado muy bien a todas aquellas personas que simplemente sean sospechosas de que puedan organizar algo en Cuba, que puedan tener algún tipo de relevancia política, incluso personas que indirectamente puedan tener relevancia política, se ha dedicado muy bien a desarticularlo. Y eso hace que en realidad la gente en Cuba, el cubano, simplemente esté sin un horizonte. Ahora mismo en Cuba no es que no existan proyectos de un país más allá del régimen, sino que no hay un proyecto claro, definido, alrededor del cual exista una unidad. Es decir, no hay una unidad nacional alrededor de un proyecto, como pudo ocurrir en Venezuela recientemente con las tristes elecciones, ¿no? En el sentido de lo que ocurrió y el secuestro electoral. Por tanto, creo que la respuesta no está en cuánto más golpe, por así decirlo, podemos resistir, sino cuándo nos vamos a organizar. Yo creo que lo que falta es eso, simplemente un liderazgo, algún tipo de esperanza. Hoy mismo todavía la intelectualidad cubana no se ha podido movilizar. Todavía no hay una carta, por ejemplo, una simple declaración de toda la intelectualidad cubana. Estamos, digamos, dispersos entre los que están en Cuba sobreviviendo el apagón, los que estamos fuera preocupados, asustados. Entonces falta eso, sobre todo un norte, hacia dónde coger un grupo que guíe, o al menos así lo entiendo yo, desde la práctica política y las condiciones específicas de Cuba, siempre marcadas por el caudillismo y la necesidad de liderazgo. En pantalla, Miguel Alejandro Geis Martínez es consultor político, experto economista, director y conductor del podcast El Solar. Le agradezco mucho haber compartido con nosotros esta tarde aquí en NTN 24. Será hasta la próxima.